Y el día de hoy vamos a hablar de la perfección de Dios. Así que si ustedes ven que alguien por Zoom se... Eso mismo. Va a haber que apretar admitir, me avisan, ¿ya? Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, nos acompañe y que podamos glorificarle a través del estudio. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, noche, por tenernos reunidos para poder estudiar más de tu palabra, poder conocerte, saber más de ti. Te pedimos, Señor, que de principio a fin tú seas glorificado, que podamos, Señor, conocerte más, que podamos amarte más, Señor, que nuestra vida refleje ese temor en función de ese conocimiento, Señor. Acompaña a cada uno de los presentes, Señor, bendícenos. Así también de aquellos que puedan venir en camino también, Señor. Te pedimos tu bendición también por aquellos que no podrán venir. Te damos las gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, uno de los reclamos que me hicieron la otra vez fue que no se escuchan las voces de los que hablan. Así que tenemos ahí un micrófono y Juan Carlos me va a ayudar como, no sé cómo llamarlo, pero asistente. Exactamente, va. Va a ser como el tramoya, el hombre detrás de cámara. Así que cada vez que alguien quiere opinar, por favor, ahí Juan Carlos me ayuda, ¿ya? Como hablamos de atributos de Dios, vamos a estar respondiendo tres preguntas. En primer lugar, palabras simples, ¿cómo definimos el atributo? En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Así que vamos a leer. Les quiero pedir que puedan buscar Mateo 5, 48. Porque vamos a hablar de la perfección de Dios. Mateo 5, 48. ¿Alguien lo encontró? ¿Que lo quiera leer? ¿Voz alta, fuerte? Ya, léalo, Juan Carlos. Voy a probar el micrófono. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está hablando de la perfección de Dios, de nuestro Padre. Y aquí yo les quiero hacer la pregunta, ¿qué entienden ustedes por perfecto? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchamos esto de perfecto, de ser perfecto? ¿Qué idea se les viene a la mente? ¿Qué idea se les viene a la mente cuando hablamos de perfecto? Sí, dígame. ¿Ser recto? Recto, ya, en el sentido de justicia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más cuando hablamos de perfecto? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa? ¿Sí? Imitar lo mismo que hizo Jesús, o sea, hacer un ejemplo y hacer lo que la Biblia, en este caso para nosotros actualmente, lo que la Biblia dice, hacerlo, practicarlo, no solamente predicarlo. ¿Ya? ¿Pero qué es ser perfecto? Todavía no... ¿Sin pecado? ¿Ya sin pecado? ¿Ya? ¿Qué más cuando hablamos de algo perfecto o que Dios sea perfecto? ¿Recto? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Yo, sí, Emi, si me ayudas, Juan Carlos. ¿Algo creado por Dios? ¿Mm? ¿Algo creado por Dios? Algo creado por Dios. ¿Ya? ¿Pablo? ¿No? Ah, ya.
Yo le voy a traer la definición de la RAE, la Real Academia Española, cuando habla de perfecto, lo va a definir de la siguiente forma: que tiene las mejores cualidades posibles o carece de errores o defectos. Eso es como algo perfecto, que tiene las mejores cualidades posibles o carece de errores o defectos. Entonces, no sé si usted ha ocupado la palabra perfecto. Yo voy a hacer algo o quiero hacerlo, ojalá, perfecto. ¿Qué es lo que queremos decir en ese sentido? Sin error. Sin error, ojalá lo mejor, ¿cierto? Porque obviamente esa es nuestra idea de perfección, algo que no tenga errores, que sea bien ejecutado. Y cuando hablamos de perfecto en el caso de Dios, y cómo la Biblia también va a hablar de este asunto, nos vamos a dar cuenta de que cuando se refiere a que Dios es perfecto, va a estar diciendo de que Dios es libre de faltas, de defectos o deficiencias, de que todo lo que Dios hace es perfecto, no hay algún error en eso. Y ahí ustedes se van a ir asociando a que cada uno de los atributos que también hemos visto se asocia con la perfección. O sea, Dios es perfectamente santo, como decían algunos de los hermanos. Que Él es santo en su mayor amplitud, en su esencia, porque Él es perfecto. Por tanto, cuando hablamos de esto de la perfección de Dios, yo les quiero hacer la siguiente pregunta, y que lo hemos estado también conversando en relación a los otros atributos. Cuando hablamos de perfección, ¿nos referimos a un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. Discrepo. Incomunicable. De hecho, y por eso dejé ese texto ahí a propósito, porque nos menciona que Dios es perfecto, pero también hay un llamado a que los hijos de Dios sean perfectos. Entonces, y ahí está como la discusión, y algunos dicen de que en realidad este atributo en esencia es incomunicable porque solamente Dios es perfecto. Pero en lo relacionado a la moral y a la espiritualidad o a la santidad, en ese sentido viene a ser comunicable porque Dios sí permite que nosotros como hijos de Él busquemos la perfección, ¿ya? En ese sentido. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Entonces, la perfección de Dios implica que Él posee en grado absoluto y sin defecto todos los atributos que son moral y espiritualmente deseables. O sea, que Él tiene todo. Eso es lo que quiere decir que Él sea perfecto. Es decir, Dios es completo y carece de toda falta o error. No hay posibilidad de mejora en Dios. O sea, no es que Dios hoy día sea mejor que ayer. No sé si se entiende esa idea. Él es perfecto en sí. No tiene nada que mejorar, nada que cambiar, nada que aprender del pasado. No, Dios es perfecto. Exactamente, eternamente. Todo lo que hace, piensa y decreta es completamente sabio, justo, bueno y santo, que es lo que ustedes también decían en las impresiones. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vamos a ver este concepto de perfección, en primer lugar vamos a ver que Dios es perfecto. Pero también la Biblia nos va a mostrar que el Hijo, en este caso la segunda persona de la Trinidad, también está asociado a cierta perfección. Y como también lo discutíamos, los hijos de Dios, es decir, los creyentes, también, en cierto sentido, están llamados a esa perfección. Obviamente, no es la misma perfección que tiene Dios, pero sí hay un llamado a ser perfectos. Por tanto, vamos a analizar estos tres casos de cómo la Biblia nos muestra la perfección desde el punto de vista de Dios, cómo la Biblia nos muestra la perfección desde el punto de vista del Hijo, y cómo ya en el lado comunicable se nos muestra este llamado a la perfección hacia los hijos, hacia los creyentes que son parte del pueblo de Dios. Nosotros al inicio leíamos Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, lo que está diciendo, ustedes sean perfectos, como, y lo coloca como una comparación o un ejemplo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, habla de que Dios en esencia es perfecto.
Eso es lo que está diciendo. Pero también, si vamos a Deuteronomio 32:4, y quiero que alguien lo busque, vamos a ver otras cosas más relacionadas con la perfección. Que otra persona más busque Job 37:16, Deuteronomio 32:4. Que otra persona busque Salmo 18:30, otra persona que busque Salmo 19:7 y otra persona busque Romanos 12:2. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene Deuteronomio 32:4? Vamos a darle la oportunidad al Clemente, ¿ya? Que lo encontró. Clemente, léelo, porfa. Y otra persona se prepara con Job 37:16. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Muchas gracias, Clemente. Entonces, lo que el Clemente leía en el versículo 4 es que dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cuya obra es perfecta. Exactamente. Que todo lo que Dios hace es perfecto. Pablo, ¿tú tienes? Ya, y otro que Salmo 18:30 después. Ya, dale, Pablo. ¿Qué dice? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Ya, ¿qué otra característica más nos habla de Dios acá en relación a la perfección? De acuerdo a lo que leía Pablo en Job. ¿Qué menciona? Léelo de nuevo en vuelta, ¿no? Pablo. ¿Has conocido tú las diferencias de la nube, las maravillas del perfecto en sabiduría? Del perfecto en sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe, o sea, que su sabiduría es perfecta. Que él sabe, que en él está toda la sabiduría, por decirlo de una forma. Entonces, hermano, la sabiduría perfecta, la sabiduría real, la que debe importarnos, es la que proviene de Dios. No es la sabiduría humana. No es la sabiduría que te entrega la filosofía. No es la sabiduría que te entrega la experiencia, sino que el perfecto en sabiduría es Dios. Salmo 18:30, y que otra persona busque Salmo 19:7. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Yo busqué aquí la definición de acrisolada, y acrisolada es purificada. Ya, léalo entonces de nuevo cambiándole esa palabra. A ver. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y purificada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Ya, perfecto su camino, ¿cierto? ¿Hermano Igor? En el libro traduce como intachable. Ya. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Exactamente. Entonces, no solamente vemos que Él en esencia es perfecto, sus obras son perfectas, su conocimiento es perfecto, en Él está la sabiduría, eso es lo que está diciendo ahí Job, los caminos del Señor son perfectos, y ahora en el Salmo 19:7 nos vamos a encontrar con otra característica más relacionada con Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es la ley de Jehová? Los mandamientos, ¿Cuáles mandamientos? todo. Exactamente, todos. No son los 10 mandamientos. No son todas las leyes ceremoniales, morales y civiles. Cuando la Biblia habla de la ley, por lo general muchas veces va a estar hablando del Antiguo Testamento en sí.
todo lo que Dios ha dicho es perfecto. Por tanto, y como lo va a decir el Salmo también 19, va a haber un deleite también ahí en el cristiano que busque y que desea alimentarse de este disfrute de la ley, que como diría también, que es más dulce que la miel, porque la ley es perfecta. Y Romanos 12:2. Emi, ¿quería decir algo? No, ya, perdón. Romanos 12:2, ¿alguien lo tiene? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya. ¿Qué otra cosa más es perfecta? La voluntad de Dios. Y eso es interesante analizarlo y pensarlo. Sí, se llama Juan Carlos, no se preocupe, no. Terminamos esta parte. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad de Dios es perfecta. O la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace. ¿Ya? Es interesante eso de entender de que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. O sea, todo lo que nos ocurre, todo lo que le ocurre a la iglesia, está dentro de la voluntad de Dios. Y eso es perfecto. Exactamente. Entonces, hay cosas que a lo mejor no vamos a entender. Hay momentos difíciles también. Pero eso está dentro de la voluntad de Dios. Y esa voluntad es perfecta. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Que la voluntad de Dios es perfecta. Ahora bien, pasando ya a cómo la perfección se ve en el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, vamos a ver de que el libro de Hebreos nos va a presentar una visión interesante con respecto a la perfección. Y si yo les pregunto, y aquí desearía que más de alguno levantara la mano, pero ¿cuál es el propósito de la carta a los Hebreos? Mostrar que Jesucristo es Dios hacia el pueblo hebreo, hacia el pueblo judío. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra cosa más? Exactamente. Que Cristo, lo voy a ampliar un poco más, que Cristo es el cumplimiento de todo lo ceremonial que está en el Antiguo Testamento. Exactamente. Exactamente. Y por eso, en parte de la carta a los Hebreos va a hablar de que Jesús es superior que los ángeles, por ejemplo. O sea, es el mensajero o el profeta por excelencia, por decirlo de alguna forma. Jesús es superior a los líderes, a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es superior a los sumos sacerdotes que estaban presentes. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos lo que quiere es demostrar que Jesús es el cumplimiento de todo, lo que está ahí prefigurado en el Antiguo Testamento. Y nos va a presentar algo bien interesante con respecto a la perfección. Y quiero que busquen ahí en sus Biblias Hebreos 2. Versículo 10. De hecho, el capítulo 10, si ustedes, el capítulo 2, si ustedes se dan cuenta, lo está conectando con un salmo. ¿Se acuerdan qué salmo es? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Se acuerdan de ese salmo? Salmo 8, ¿o no? Salmo 8, que es un salmo que habla de Cristo y habla del Hijo del Hombre. Está apuntando a Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos 2, 10? Pablo, tú lo tienes, ¿cierto? Sí, Léelo. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya, ¿alguien tiene la NBI? Ya, léela, por favor. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Ya, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? O sea, en primer lugar, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? Bien. Ya, ahí lo está conectando, ya, muy bien, muy bien. De Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo de Cristo? ¿O qué le ocurre a Cristo? Perfeccionarse a través de qué? De la aflicción y del sacrificio, del sufrimiento. Por lo tanto, vemos que el sufrimiento del Hijo es una forma en la que Él se perfecciona para su obra. En este caso, que es salvar a los suyos. Y eso es lo que está diciendo acá el texto. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando del pueblo de Dios, llevarlos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es el autor de la salvación de ellos? Es Cristo. O sea, la obra de Cristo, el sufrimiento, lo que Él atraviesa ahí, es una forma de perfeccionamiento. Y ahí viene la pregunta, ¿pero por qué si Dios es perfecto en sí? ¿Por qué Cristo necesitaba perfeccionarse entonces? No sé si le sale esa pregunta. Exactamente. Porque habla de esa acción o ese hecho de estar representando al ser humano y de morir por ellos, de sufrir por ellos. Y eso hace que se perfeccione esta obra, la cual hace Cristo. Hebreos, y vamos a seguir en Hebreos 5, del 8 al 10. Lo voy a leer yo, y otra persona me va a buscar el capítulo 7, 28. Hebreos 5, del 8 al 10 va a decir lo siguiente. Hebreos 5, del 8 al 10 va a decir: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuevamente está hablando de la naturaleza humana. Aprendió a someterse. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. O sea, lo que está hablando es que a través de la obediencia, Jesucristo se perfecciona en esta naturaleza humana y logra la salvación para todos los que le obedecen. Pero fíjense lo interesante después. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Esa es la pregunta. ¿Quién es? Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de Salem. ¿Ya? Es todo un misterio el tema de Melquisedec. O sea, en realidad, si uno lee el Antiguo Testamento, es misterio. Si uno después lee el Nuevo Testamento y sobre todo la carta a los Hebreos, no es tan misterioso. Porque en realidad el autor de Hebreos nos va a enseñar y mostrar que Melquisedec, lo más probable, es que es una prefigura o una teofanía de Dios. Entonces, ¿se acuerdan cuando nos menciona en Génesis que Abraham le da los diezmos a Melquisedec? Antes de que existiera Israel, antes de que existiera toda esa cuestión. Lo que está diciendo ahí es que Abraham le diezmó
¿A Dios? Ah, buena pregunta. Teofanía se conoce como manifestaciones de Dios en momentos puntuales en la historia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Sí, manifestaciones, o formas en las que Él se hace visible de forma temporal, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la zarza ardiente también se conoce como una teofanía, en donde Dios ocupa eso y se contacta o interacciona con la creación. Esa es como una especie de teofanía. Es como una pequeña, por decirlo de alguna forma, manifestación puntual. Es como, mira, y les voy a colocar un ejemplo bien puntual, pero es como que si en algún momento acá aparece de la nada el Señor y nos habla, eso sería como una teofanía. ¿Ya? Bien, ¿se entiende hermano Igor? ¿Usted quiere decir algo? Lo que pasa es que también lo asocia como sacerdote, porque quienes que recibían el diezmo era la tribu de Leví, eran los que se encargaban del sacerdocio. Y aquí la teofanía se presenta como un sacerdote. Exactamente. Porque en el 7:28 dice, de hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Exactamente. Y para allá iba. Y gracias por leerlo. Este tema de la perfección del Hijo, de Cristo, está muy ligada con esta idea del oficio sacerdotal. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es por decirlo de alguna forma, el llamado a ser del sacerdote? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Interceder. ¿Y qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre todos los anteriores sacerdotes? Hombres débiles. O sea, acá el autor de Hebreos lo va a decir. Pero eso nos enseña en realidad el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento nunca tuvo por propósito mostrarnos la forma de. No, el Antiguo Testamento tiene el propósito de mostrarnos lo incapaces que eran todas esas formas. Para llevarnos a Cristo, en este caso el sumo sacerdote por excelencia. Por tanto, a través de su obediencia, Él perfecciona su obra, y dado que es una obra perfecta, Él viene a ser nuestro sumo sacerdote perfecto, el cual intercede por nosotros, y como también diría la Escritura, se sienta al lado de Dios Padre, intercediendo por Él. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Esto también lleva a que el sumo sacerdote antiguo, tenía que purificarse para entrar a la presencia de Dios. Pero Cristo, con su obra, por eso que se dice que se perfeccionó, porque es la obra perfecta para que inclusive se rasgara el velo del lugar santísimo y entrara todos los hijos, todos los llamados. Exactamente, sí. Entonces, va muy ligada esta idea de la perfección con la obra de Cristo. Que Él, a través de su obra, a través de lo que Él hace, está realmente cumpliendo toda ley o todo lo que está mandatado en la ley del Señor. ¿Ya? Eso en relación con la perfección del Hijo, en este caso de Cristo. Y ahora, ¿sí, hermano igual? Sí, que en el Hebreos 8, en el 1 y 2, complementa lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de perfección de Dios, no podemos disociarlo de la perfección de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo. Y en este caso, la obra de Cristo es perfecta. Y ahí yo les quiero hacer la pregunta, ¿qué significa entonces o qué implicancias tiene que la obra de Cristo sea perfecta? ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Que cumple la obediencia? ¿Qué más? ¿Qué implica o qué significa para el desarrollo de la narrativa bíblica? ¿Qué significa eso? Yo pienso que es el
lo que habla con respecto al Adán antiguo y al Adán nuevo. ¿Ya? Se cumplió lo que Dios quería en El pacto de obras, como... Sí, como bien lo decía. Se cumple y eso nos da a nosotros llegar a Dios. Llegar a Dios sin tener otro sacerdote terrenal, sino con Jesucristo. Ya, o sea, lo que el hermano Ramiro dice es que él viene a cumplir la exigencia del pacto de obras, en este caso, y a través de eso nosotros podemos tener una relación con Dios, ¿cierto? Pero hay algo más, hermanos, que es la implicancia, yo creo que más importante hoy en día en las iglesias evangélicas, y que no todas la comprenden y la enseñan. ¿Cuál es la implicancia de que la obra de Cristo sea perfecta? ¿Ya? ¿Ya? ¿Magda? Y se me viene a la mente que como que se comprueba que Jesús es Dios. ¿Ya? Al ser perfecto en todo. ¿Ya? ¿Qué más? Hay algo, hermanos, que es muy importante. ¿Ya? Eso es pacto de obras, cumplir el pacto de obras. Que no hay nada más que hacer. No hay nada más que añadir a la obra de Cristo. Y es por eso que Él en la cruz dice, consumado es, que lo que Él hace es suficiente. O sea, cuando hablamos de que la obra de Cristo es perfecta, no solamente estamos diciendo de que es buena y que no tiene ninguna imperfección, sino que a la vez estamos diciendo de que es suficiente, completa. Y no hay nada más que añadir, no hay nada más que hacer. Y eso cuesta entenderlo y cuesta enseñarlo. Porque nuestra idea y nuestra religiosidad, ¿qué es lo que quiere? Contribuir a la salvación con obras. Entonces, cuando tú le enseñas la gracia a una persona y le enseñas que a través de la fe solamente puede alcanzar la vida eterna, la respuesta inmediata de la persona va a ser, pero ¿cómo yo no voy a hacer nada? ¿Cómo yo no voy a cooperar para hacer eso? Yo el otro día veía una predicación ahí que me encontré, que una persona decía como que algo así, como que la salvación, el 100% de la salvación está dividido en dos partes. Hay un 60% que es la obra de Cristo, y por otro lado hay un 40% que es lo que depende de uno. En realidad, bíblicamente no es así, hermanos. La obra de Cristo es perfecta en sí misma y no hay nada más que hacer. Y eso es lo que va, y yo de verdad los invito, hermanos, a que lean la carta a los hebreos, porque esa es la lógica que va a desarrollar. De que en Cristo está la obra perfecta y no hay nada más que añadir, nada más que hacer. Porque Él es el sacerdote por excelencia, Él es el profeta por excelencia. Es por decirlo de alguna forma, la palabra de Dios encarnada que está ahí cumpliéndose. Juan Carlos. Entonces será por eso que Él dice, sean imitadores, porque imitar a una persona significa seguirlo y hacer lo que Él hace, porque en realidad ya no es que sean contribuyentes o que aporten a mi obra, sino que lo imiten a Él solamente. Ya, vamos a ir para allá, Entonces, eso no tenemos que olvidar cuando hablamos de la perfección de Dios y de la obra de Cristo. Que no hay nada más que añadir. Él satisfizo, como se dice, o cumplió las exigencias de Dios, la exigencia de la ley. Por lo tanto, no hay nada más que añadir. Y si en algún momento se enseña de que usted tiene que hacer algo para complementar la obra de Cristo, eso es una herejía, es un falso evangelio. El evangelio nos dice de que la obra de Cristo es perfecta. ¿Ya? ¿Sí? Eso es con respecto a la salvación. Es complejo el tema, porque también al hacer el cambio, también nosotros tenemos que demostrar por obra que somos hijos de Dios, porque también Él nos manda a llevar y expandir el reino.
por lo tanto, también nosotros tenemos que obedecer ahí. Entonces, es complejo verlo así, porque si le decimos que sí, tenemos la salvación por gracia, es verdad, tenemos la salvación por gracia, pero también, y lo podemos ver en el ladrón en la cruz, que tuvo que creer en Cristo y fue al paraíso con él. Pero también tenemos la historia de Jonás, que desobedeció a Dios, y también sabemos lo que tuvo que pagar. Entonces también es como complejo hacer lo propio nosotros. Sí, no, sí. Porque también así como recibimos por gracia, en nuestros corazones también hay como una retribución a nuestro Dios. Porque también tenemos la gracia nosotros de agradecer a la obra que hizo en Cristo. Claro. Muchas veces nosotros, claro, obramos mal, como obró también Abraham con Sara al tener un hijo que no era el de la promesa. También nosotros estamos obrando mal porque Dios en realidad no necesita ninguna ayuda de nosotros, pero Dios nos utiliza como instrumentos. Eso me quería agregar. Sí, es que hay una diferencia entre lo que es contribuir o aportar a tu salvación de lo que es vivir por gratitud. Y es una diferencia. Y evidentemente somos llamados a vivir esa nueva vida por gratitud al Señor. Yo creo que ni siquiera por gratitud, o sea, en primer lugar porque esa es nuestra identidad. Y eso es lo que va a decir Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que Dios nos da una nueva identidad y por tanto tenemos que vivirla. Y evidentemente se relaciona con nuestra gratitud por lo que el Señor ha hecho. Pero en ninguna medida nosotros obramos para completar o complementar lo que Dios ha hecho. Y en ese sentido nosotros decimos que la obra de Cristo es perfecta, nada más que añadir, nada más que quitar, por decirlo de alguna forma. Está hecho, completo. Hermano Igor. Lo que pasa es que, siguiéndose el texto, si vemos la carta a los hebreos, está hablando, los hebreos tienen claro lo que era el sacerdocio antiguo. Ellos lo tienen claro. Y si uno ve en el 8, en el capítulo 8 de Hebreo, el autor va a sacar este antiguo sacerdocio, a poner el sacerdocio de Cristo. Lo va a reemplazar, porque dice que uno anula al otro. Por eso si es que no hubiera habido necesidad, dice el autor, no existiría el otro, porque los otros siguieron. Si nos ponemos a pensar, los judíos todavía están esperando al Mesías. Ellos no reconocen a Cristo como el Mesías. Y el autor de Hebreo está atacando fuertemente la costumbre judaica. Lo está sacando del sacerdocio antiguo y le está diciendo que ahora hay un nuevo pacto. Hay un sacerdote nuevo, que es Cristo. Y aquí lo va a decir en Hebreo capítulo 8 del 7 en adelante. Dice, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, ya no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con ellos y sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto después de aquel tiempo. Haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré a nadie que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano, ¿conoces a Dios, el Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me reconocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y ahí es donde está terminando con el antiguo pacto. Exactamente. Pero interesante que menciona que Jesús es según el orden de Melquisedec, o sea, apunta a un orden o un establecimiento que es mucho antes de todos los que se ven en el Antiguo Testamento. Lo cual nos podría llevar a pensar de que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento no cumplieron ese orden, o eran imperfectos, por decirlo de alguna forma. Entonces, Jesús viene a hacer ese cumplimiento perfecto según ese sacerdocio perfecto que está ahí en Melquisedec. Hermanos, vamos a ir a la última parte de
cómo la perfección se evidencia en los hijos de Dios. Y en primer lugar vamos a volver a Mateo 5:48. Que nos va a decir: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa eso? ¿O qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo acá con esto? Ser perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Que debemos enfocarnos y esforzarnos en buscar la perfección como nos mostró Cristo acá en la tierra. ¿Ya? ¿Y cómo vivimos esa perfección? ¿Obedeciendo? Sí. Imitando a Cristo. Y de hecho, para allá iba. Pablo a los Efesios en capítulo 5 le va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es parte de la identidad, ¿ya? Y esto es muy típico de los hijos, de los niños, que tienden a imitar las conductas de los padres. Y ahí Pablo lo conecta de esa forma. Pero es bien interesante eso, de cómo nosotros podemos buscar entonces esa perfección. Y yo aquí les quiero plantear ¿cómo se dice? Un paradigma de cómo entender eso, porque el Señor Jesucristo en Mateo 5, pero en el versículo 20, Él va a decir lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A mí me choca este versículo, porque a mí siempre me enseñaron de que los fariseos y los escribas no eran ejemplos de imitar. Pero Jesús está diciendo otra cosa acá. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que el parámetro que coloca el Señor para sus hijos es súper elevado? Es muy alto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Son los escribas y fariseos modelos a seguir? Algo que ellos decían que había que hacer. ¿Ya? Todos sabemos que no lo hacían. Pero ¿Ya? en el papel era el ejemplo que deberíamos seguir. Que no lo seguían ellos, pero nosotros deberíamos asemejarnos a lo que estaba en el papel, no en la conducta de fariseo ni escriba que estábamos pensando. Muy bien. ¿Cuál era entonces el problema o el tema con ellos? ¿Qué pasaba con ellos entonces, en sus conductas? Ellos realizaban, pero no hacían lo que ellos realizaban. Jesús les decía: hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Ya? O sea, es como el dicho del cura, el padre Gatica, que predica pero no practica. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que lo único que les faltaría es realmente creer en Cristo si ellos y también hicieran lo que ellos decían hacer, porque ellos son muy ¿Celosos? muy celosos y respetan todo. Entonces yo creo que es algo admirable del pueblo de Israel, que realmente, y cuando ellos hablan, la otra vez mostraba un reportaje que ellos esperan a su Mesías y lo hablan así con tanta certeza, ni siquiera pensando de que lo están diciendo al mundo. Yo creo, me gustaría tener esa certeza también de decir: mi Señor va a venir un día y va a venir por mí, como lo dicen ellos, pero ellos no creen que Jesús era el Mesías, pero con esa certeza que tienen, ese celo que tienen, realmente es admirable. Exactamente. A mí me llama un poco la atención el tema de los escribas y fariseos, porque ciertamente lo vemos desde un punto de vista como
peyorativo negativo en la historia. Pero en realidad creo que el Señor nos llama a rescatar lo bueno de ellos, bajo esa lógica. Y de hecho en Mateo 23, versículo 23 al 26, y aquí los quiero poner a prueba para ver si logramos entender qué es lo que está diciendo el Señor acá. En Mateo 23, 23 al 26 va a decir lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Estamos diciendo anteriormente, la apariencia y lo que ellos postulaban Era lo que el Señor nos pide. Pero no se hacía. Se lo borraban con el codo. Pero se dan cuenta que el Señor plantea dos cosas, como lo interno y lo externo, o lo importante y lo no tan importante. ¿Se dan cuenta que plantea como esos dos paralelos? Yo les pregunto acá, ¿y qué es lo importante en realidad? De adentro, de corazón. ¿Seguros? Ambas cosas. Ambas cosas. como nos ha enseñado acá, lo que hay del corazón es lo que uno Refleja. Ambas cosas. Lo que está diciendo... Es que ahí yo como que difiero un poco, porque teniendo el corazón limpio refleja el corazón. Claro, van a reflejar los hechos, porque en nuestro estado en estos tiempos tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que reflejar lo que es Cristo. Exactamente, Entonces, sí. Pero si no reflejamos lo de dentro, sino que tapamos lo de dentro y reflejamos lo de afuera, no estaríamos haciendo, en realidad obrando como nos pide el Señor. Y me recuerdo yo que lo que veíamos nosotros en Génesis con respecto a antes de Noé, cuando el Señor veía los corazones de los hombres que su designio era maldad, entera maldad, y no iba a cambiar, así también nosotros tenemos que tener un corazón limpio, y el corazón, cuando esté limpio, que esté Cristo en nosotros, vamos a reflejar realmente a Cristo. Exactamente. Saúl quería decir algo, ¿cierto? Sí, también para que una persona sea hipócrita hay una incoherencia. ¿Ya? Para que eso se rompa, diga lo que hace y haga lo que dice. ¿Ya? Claro. Y eso es lo que no estaba presente, porque ellos eran más que nada por un rol, por un Puro- cargo, por una posición, más que interiormente creer. Exactamente. Que ese era el problema de ellos, que aparentaban una justicia la cual no vivían internamente. Pero el tema, y lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo, es que tanto lo interno como lo externo es importante. Por tanto, como hijos de Dios, que somos llamados a buscar la justicia de estos dos modelos, que no son muy buenos, pero están ahí, lo que nos está diciendo eso también. Del que el corazón esté correctamente alineado con la palabra del Señor, con la voluntad de Él, pero que eso también se evidencie con buenas obras y justicia. Porque a veces nos quedamos con el corazón nomás, así como, no, si mi corazón fue cambiado y estoy súper bien, pero ¿qué pasa con lo práctico? Y eso es lo que está recriminando acá. Cuando le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, lo que está externo, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. O sea, hay de vosotros que son hipócritas. Aparentan una cosa, pero por dentro son otra. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. O sea, limpia lo que está dentro, lo que está mal. Para que también lo de fuera sea limpio. Ambas cosas. Y por eso... Y ahí me hace sentido lo que el Señor le dice a su pueblo, de que su justicia tiene que ser mayor
que la de los escribas y fariseos. O sea, no solamente que vivamos o que creamos que somos santos y salvos, sino que nuestras obras evidencien externamente esa salvación, esa creencia. Se lo voy a decir de una forma más fácil. Si usted dice que cree en Dios y que fue alcanzado por la gracia de Dios, es lógico esperar entonces que su vida, sus acciones reflejen que cree en Dios, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y eso es buscar la justicia de Dios. Eso es buscar la perfección. Y eso es imitar el modelo que el Señor quiere. Hermano Igor, ahora sí. Lo que pasa es que en Mateo, donde estábamos viendo, por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, si se fijan en los versículos anteriores, estamos viendo la crítica de lo que está haciendo a los fariseos. Entonces, ¿cuál es la justicia perfecta? Que no sea solamente lo que dicen, sino también sea lo que hagan. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿qué gracia tiene que ustedes amen a los que los aman? Pues? Entonces, ¿cómo mostrar la perfección de Dios? Amando a aquellos que no nos aman. Y aquí lo va a decir el ejemplo, lo está diciendo en todo, desde que empieza hasta que termina con la frase, por tanto sean perfectos. Está cuestionando esa falsedad del fariseísmo. Exactamente. Muchas personas dicen no, y no se reflejan. Y es el llamado a la iglesia, al pueblo de Dios, de no caer también en esas actitudes farisaicas, de aparentar o decir creer en algo, pero no vivirlo, que mi corazón no está alineado con eso. Y el Señor nos llama a imitar esa perfección de Él. ¿Qué más nos dice el texto? Vamos a Hebreos 10, del día al 14. Hebreos 10 del 10 al 14. Va a decir lo siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nuevamente es la misma idea. Jesucristo una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Nuevamente, sacerdocio imperfecto en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El 14 de NBI dice, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. El pueblo cristiano. El verdadero pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Que a través de la obra de Cristo, que conectándolo con el Antiguo Testamento, siendo una ofrenda, viene a perfeccionar de forma momentánea para siempre a los santificados. Nuevamente la suficiencia de la obra de Cristo. No es que Dios te haga perfecto en un momento y tú tienes que resguardar eso ahora, porque si no puedes perder la salvación. No, es para siempre. Eso es lo que está diciendo. Porque la obra de Cristo es perfecta. Vamos a avanzar, hermanos, para ir terminando. Santiago 1:4, ¿qué nos va a decir? Santiago 1:4. Ya, por favor. La paciencia sobre completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas gracias, hermana Juanita. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo acá, Santiago? ¿Mm? ¿A qué paciencia se refiere? Ya, pues, vamos al versículo 2 entonces. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
más tengan la paciencia su obra completa. O sea, lo está viendo como un todo acá Santiago. Las tribulaciones, las pruebas, lo está viendo como un todo porque todo eso produce paciencia, más tengan la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos pacientes? Para que seáis perfectos y cabales e íntegros sin que os falte cosa alguna. Está apuntando también a el momento final. Seamos perfectos. ¿Sí? Un rato atrás, pero ahora entiendo lo que estamos diciendo. ¿Ya? Porque me quedé pensando en los versículos que se hablaba de que se perfeccionó a Cristo y se perfeccionó su obediencia. Y en nuestro concepto de perfección es como que algo era menos y después es más. O sea, o tenía defecto y luego no lo tiene. Esa es como nuestra, o por lo menos la mía, la idea de que algo se perfecciona es como que en algún momento no fue perfecto y luego lo fue. Como algo progresivo, ¿cierto? Pero evidentemente sabemos que Cristo no se puede haber aplicado de esa manera la perfección. No es que Él en algún momento fue menos perfecto que al final, sino que empecé como a tratar de leer y entender, y que ese progreso que habla, ese perfeccionamiento, no se refiere a que fue menos y después fue más perfecto, sino que era una obediencia que no estaba probada y que luego durante su vida fue probada y luego culmina y termina, y es una obediencia probada en su obediencia, en su muerte. Ahí se entiende cuál es el curso de su vida, digamos. Exacto, el progreso no es que él fue más perfecto al final porque antes era menos perfecto, sino que esa obediencia, el progreso tiene que ver con el transcurso en que la obediencia es perfecta porque termina siendo probada en su muerte. Y cuando el hermano preguntaba a qué paciencia se refiere, en Hebreos 12, el 1 al 2 y más adelante, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora pienso, ¿cómo yo puedo ser imitadora de Cristo? Es en el fondo tomando el ejemplo que Él me dio de no rehuir el dolor, de tomar la copa amarga, de pasar el Getsemaní, que es la vida misma, y vivir como buen soldado de Cristo, sufriendo, padeciendo, y sometiéndome en obediencia al Padre, en el fondo. Es eso, es esa obediencia que no estamos hablando aquí de ganar la salvación. Estamos hablando de alguien que ya ha sido salvo por gracia, que no contribuyó en nada a su salvación. Estamos hablando de un creyente, de un salvo, de un redimido. Es como no huimos del dolor, no le damos la espalda a nuestro Señor, sufrimos con Él, estamos juntamente crucificados con Cristo. Y eso. Sí. De hecho, cuando Pablo menciona el tema de la aguijón en la carne, el Señor también le responde algo así y le dice en el versículo 9: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué dice Pablo? ¿Se va a entristecer? No. De buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí también nos hacemos parte de lo que decía Natalia. No digo. Es el autor de Santiago: hermanos míos, consideren muy dichoso cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. O sea, lo que está diciendo, que esas pruebas, así como al Señor lo perfeccionaron mediante aflicciones, al cristiano también se le va presentando diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso lleva feliz
dice término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eso está haciendo el autor, que el cristiano también es perfeccionado. Exactamente. Mediante las pruebas, mediante la aflicción. Exactamente. Voy a avanzar, sí, hermano, porque ya me estoy pasando tiempo. Filipenses 3, que de hecho nos corresponde el domingo en la predicación también verlo. En el versículo 12, Pablo va a decir lo siguiente. Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, sino ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra versión para que nos aclare qué significa asido? Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ya. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Cómo entendemos esta idea de la perfección, según las palabras de Pablo? ¿Ya? Pero ¿a qué está apuntando Pablo cuando dice no que lo haya alcanzado ya? ¿Está hablando de la salvación? No, la perfección. La perfección. ¿Ya? ¿Qué tiene en la mente Pablo cuando está escribiendo esto? ¿El presente? El futuro, ¿cierto? Cuando el Señor venga. Entonces, aquí Pablo no está apuntando a la salvación en el sentido de que no la haya alcanzado ya. No, él está apuntando a la consumación final. A cuando ya este Pablo, prisionero, sea conforme a la imagen de Cristo totalmente formado. Él está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está apuntando nuevamente la perfección del cristiano como un resultado final de la obra de Cristo. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso nos puede llevar a interpretar qué está diciendo Pablo con respecto al premio, o cuál es ese premio. ¿Es la salvación? La salvación. No es la salvación. ¿Cuál es el premio? De acuerdo a lo que estábamos leyendo, ¿qué podríamos interpretar como premio? Yo me atrevería a decir que es ser como Cristo. Ese es el premio. Porque esa es la carrera de Pablo. Y por eso prosigue, dejando de lado atrás, para que su meta sea ser como Cristo. Y ahí también podemos entrar al tema de los galardones, que también es un tema bíblico que está por ahí, pero yo me atrevería a decir de que esa meta, que ese objetivo que tiene Pablo por alcanzar, y que él todavía entiende que no lo ha logrado aún, es ser conforme a Cristo. Que el poder de Cristo se perfeccione en él y que él sea un cristiano perfecto. Eso es lo que está diciendo. Ahora sí, Juan Carlos. En referencia a lo mismo, en Filipenses 1:6, ahí el Señor nos habla de que aparte de que nos respalda y nos acompaña, nos da la posibilidad de buscar la perfección a través de Él. Dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está el resumen de... Exactamente. Y ese es nuestro caminar, ese es nuestro objetivo, ser perfectos, apuntando a esa obra final, que es la que va a consumar Cristo. Ahora sí, hermano Ramiro. En resumen, nosotros, me llega mucho la obediencia. ¿Podemos hacer la obediencia aquí? Bueno, la obediencia a la voz de Dios, a lo que manda Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. La Escritura es la voz de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor, cuando se iba perfeccionando, Él decía que Él hacía lo que está escrito. Si usted se fija en el Evangelio, todo escrito está, porque así se escribió y todas esas cosas.
Entonces, nosotros ya tenemos la historia completa. Tenemos la historia completa porque resulta que en Génesis, que sea en Apocalipsis, aparece la multitud de la iglesia en realidad adorando a este Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos la vida eterna. Sabemos cómo termina la historia. Sabemos cómo termina la historia y tenemos esa seguridad. Por lo tanto, todas las cosas que nos puedan pasar acá va a ser nada, porque tenemos la historia completa. Sabemos dónde vamos a estar, entonces en eso tenemos que, cuando dice pongamos la vista arriba, es poner la vista, qué es lo que va a pasar al final. Exactamente, muy buena aplicación, y de hecho se estaba adelantando a las preguntas de reflexión, pero está muy bien, porque a eso apunta la perfección de Dios en la obra de salvación del cristiano, en entender de que Él está perfeccionando esa obra final. Por tanto, lo que vivimos en el presente no es nada comparado con lo que el Señor está haciendo. Entonces, hermanos, para terminar, ¿cómo definimos, en palabras simples, este atributo de la perfección? ¿Qué es la perfección? Llegar a ser como yo. ¿Cómo definimos la perfección? Este atributo de Dios. ¿Obediencia? O sea, ¿Dios es perfecto porque Dios es obediente? ¿Qué significa que Dios sea perfecto? Que no hay error, que todo lo que hace es bueno, es correcto, no hay ninguna falla en lo que ocurre. Eso es que Dios sea perfecto, ¿sí? Tenemos que llegar a ser perfectos, pero que cuesta llegar a ser perfectos, porque podemos aprender la palabra, leerla, saberla de memoria, pero hay que aplicarla a nuestras vidas, y eso encuentro que es como lo complicado por ser humano que estamos acá en tierra de pecado. Eso. Exactamente, es el llamado a nosotros. Y claro. De hecho, Pablo ejemplificaba muy bien esa lucha, de que como que en mi mente quiero hacer algo, pero en la práctica termino haciendo otra cosa. Entonces, ya, pero cuando hablamos entonces de perfección de Dios como atributo, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que ausencia de imperfección, podríamos decir, o pecado es lo que Dios hace. Es justo, todo lo que Dios hace es bueno. Es íntegro también, muy buena pregunta. Entonces, y eso nos lleva, por ejemplo, y ahora que mencionó íntegro, me acordé de la historia de Job, que habla de esto de la integridad. Y uno cuando ve toda esta historia, uno se da cuenta de que es perfecta, porque Dios lo hace. Pero claro, Job va mirando por etapas su vida, pero Dios tiene todo el panorama completo, y para Él es perfecto. ¿Sí? ¿Y Natalia? Si somos pecadores, pero finalmente entender que justamente lo que hemos estudiado, que a través de las aflicciones, que a través del sufrimiento, de no rehuirlo, sino de entender que si estamos con Cristo, estamos con Él juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. ¿No quieres escuchar? Vive nosotros, y que debemos Se pierde esto que está bueno. por todas partes las marcas de su sufrimiento. O sea, entonces, nosotros decimos, ¿cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo me voy a perfeccionar si me cuesta tanto? Bueno, padezcamos, suframos lo que tenemos que sufrir, lo que Dios pone y dispone de nosotros, porque esos sufrimientos No, es la Natalia. están ahí para acrisolar nuestra fe, o sea, es purificarla, es que el dolor nos santifica, y eso para nosotros los cristianos, el dolor no debiera ser algo de lo que huyamos, sino algo que nos acerca más al Señor, porque nos asemeja a Él. Y eso es algo totalmente contranatural, porque nosotros siempre vamos a querer huir del dolor. De manera hasta biológica tenemos actos de reflejo nosotros. O sea, entonces, este perfeccionamiento no es algo que nosotros vamos a disponerle. O sea, no es como que digo, hoy día voy a ser perfecta de tal manera. Es como el Señor ya dispuso los medios por los cuales Él me va a perfeccionar.
sea, entonces es disponernos en las manos del Señor a que Él nos llamó y que Él nos perfeccionará, como dice Pedro, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que es la duración de nuestra vida, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No estamos solos en nuestra carrera. Dios no nos exige una perfección que nosotros podamos conseguir. Tenemos una perfección posicional en Cristo y tenemos una perfección progresiva a través de la vida que Dios está disponiendo distintos medios para que seamos perfeccionados. Y el dolor, el sufrimiento, las pruebas son parte de esa santificación. Por lo tanto, no debemos, como dice Santiago, no nos debemos extrañar que estemos pasando pruebas. No nos deberíamos espantar porque sufrimos. Al contrario, deberíamos, como también lo dice en Hebreos 12, debiéramos sentirnos hijos de nuestro Padre. Porque el Padre al Hijo que ama, lo reprende, lo disciplina, lo santifica. Entonces, cuando esta parte la comprendemos, nuestra vida se puede cumplir lo que Pablo habla cuando dice gozaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, gozaos en el Señor. Porque a veces queremos que la vida funcione de cierta manera, nuestras circunstancias cambien para gozarnos. Pero el Señor nos dice que el gozo está aquí, hoy, ahora, en el dolor, en la pérdida, en la escasez, en la tristeza, en la incomprensión, en la traición. Hoy está disponible el gozo del Señor para nosotros. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando porque estamos pasaditos. Yo creo que la tercera pregunta ya la hemos respondido, el tema de cómo eso nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir. Y solamente me voy a ocupar de la segunda. ¿Quién nos enseña entonces este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Yo creo que en cierto sentido también la hemos respondido, pero ¿qué podemos decir sobre este atributo? De que Dios sea perfecto en la forma que nos relacionamos con Él. Los escucho. ¿Cómo saber de que Dios es perfecto? Saber de que Dios está perfeccionándonos nos ayuda a ver nuestra relación con Él, o cómo vemos nuestra relación con Él, sabiendo esto. Porque cada día, a pesar de nuestro pecado, de nuestra falta, Él nos está corrigiendo, nos está enseñando, siempre está ahí a nuestro lado, nos está instando lo que estamos haciendo está mal y tenemos que corregirlo. ¿Puede ser? Sí, o sea, y tener presente lo que veíamos al inicio, de que los caminos del Señor son perfectos. Las obras del Señor son perfectas. Las decisiones del Señor son perfectas. Y eso es lo que prevalece. Por tanto, eso también nos lleva a vivir confiados. A ver la adversidad o los momentos difíciles como también instancias en las cuales Dios se glorifica. Porque Él está cumpliendo su propósito, el cual es perfecto. Por tanto, eso cambia también nuestra forma de vivir, relacionarnos con Dios. No vivimos en una vida que es azarosa o al azar, en donde puede ser que no, es Dios quien está gobernando y todo lo que Él hace es perfecto y es bueno. Y como bien decían ahí, incluso en las aflicciones podemos hallar gozo. Si Dios no fuese perfecto, ahí sí yo creería que es difícil hallar gozo en la aflicción. Porque es todo al azar, o sea, pero como Dios es perfecto y lo que Él hace es bueno, podemos hallar ese gozo. Y eso cambia nuestra forma de vivir y enfrentar la vida como cristianos. ¿Ya? Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, estamos bien pasaditos. Vamos a orar para finalizar esta clase y luego vamos con los avisos. Señor, te damos las gracias porque a través de este estudio, Señor, a través de tu palabra, tú nos muestras que tú eres perfecto, Señor, que todo lo que tú haces es bueno, es correcto, que no hay error, Señor, en lo que tú haces. Ayúdanos a entender eso primero, Señor.
Ayúdanos a entender de que todo lo que ocurre, Señor, está bajo tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en que estamos en tus caminos que son perfectos. Gracias también, Señor, porque nos permites saber y comprender de que estamos en este proceso de perfección como hijos tuyos, Señor, en donde tú día a día nos vas formando y conformando a la imagen de Cristo. Y nos hace, Señor, pasar por pruebas, dificultades, como decía Santiago, Señor, adversidad, pero podemos hallar gozo en eso. O como decía Pablo, en tu gracia debemos bastarnos, Señor, porque tu poder y tu perfección nos ayuda y nos perfecciona a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos comprender de que al ser tú perfecto, nuestra vida está en las manos más seguras de las cuales podrían estar, Señor. Nuestro presente y nuestro futuro, Señor, está en tus manos. Y lo que tú quieres, Señor, es lo que se hará. Y eso es bueno, Señor. Es perfecto. Gracias porque nos permites descansar en eso, Señor. Y ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad y qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Y a confiar en ti. Porque tú eres el Dios perfecto que hace todo conforme a su voluntad, la cual es buena y perfecta, Señor. Te damos las gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.